Un pueblo dividido por 4 fronteras. Cerca de 30 millones de personas, con su idioma, su cultura y su religión propias, pero que no tienen un Estado. Sus sueños de independencia han dado forma a la geopolítica de Oriente Próximo durante el último siglo, enfrentándose con balas y palabras a los gobiernos de Turquía, Irán, Irak y Siria. La suya es una historia marcada por la represión, la marginación y la violencia, pero también por la autonomía y un proyecto de confederalismo democrático. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de los kurdos, el mayor pueblo sin Estado del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y en este episodio de hoy, en el que además saldamos una deuda histórica, porque habíamos dicho 30 millones de veces a ver si hacemos un episodio de los kurdos, pues ese día ha llegado, por fin. Nos acompañan Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, muy contenta porque por fin saldamos esta deuda. Y mira que nos lo han pedido muchísimas veces. A mí me llegaron a venir 3 chavales mientras me estaba tomando una cerveza a decirme ¿para cuándo un episodio de los kurdos? Así que ha llegado, chicos, está aquí. Es como la lista de promesas de Me llamo Earl, pues estamos tachando una. Ostras, que es esa serie, ¿eh? Sí. Buf, sí, recuerdo desbloqueado totalmente. De la sexta primigenia. Sí. Pues ahí está, Me llamo Earl. Pues ahí queda. Probablemente nos queden 200 promesas más que ir cumpliendo. Bueno, pero poco a poco. Y una lista creciendo, eso es, pero poco a poco vamos sacando alguna de la lista. Habréis visto, habréis oído ya que hay una voz nueva en este podcast. Es Jara Monter. ¿Qué tal, Jara? ¿Cómo estás? Hola, Fer. Muy bien, muy contenta por estar aquí con vosotros. Nueva incorporación a la mesa de No es el fin del mundo, y además con un tema que te gusta mucho. Pero también antes, bueno, cuéntanos un poco quién eres, qué hace usted aquí. Pues mira, yo vengo de un pueblo chiquitito de Huesca, que bueno, chiquitito para los estándares de Madrid, para los estándares de Aragón, es la quinta ciudad más grande. Ah, bueno. Sí, y nada, llevo ya en Madrid muchos años porque vine para estudiar la carrera, hice Periodismo y Humanidades, luego el mismo máster que Alba, aquí chicas de Geopolítica y Estudios Estratégicos. Básicamente. Y aunque es mi primera vez aquí en el podcast, llevo ya unos meses con vosotros. Eso es verdad. Porque entré de prácticas en el departamento de cartografía. Claro. Es una chica que hace de todo. Hace mapas, escribe, habla, o sea, es mocatriz, absolutamente. Así que nada. Claro, los oyentes no la conocen, nosotros sí. Claro. La hemos visto por aquí, por la oficina, bastantes meses y ahora se incorpora al podcast y además con eso, con un tema bastante especial. Sí. Como de costumbre, la pregunta típica, obvia, que nos toca para abordar los episodios, ¿por qué vamos, en un momento como el actual, a abrir este melón de los kurdos, que es un tema muy bonito, también muy complejo, muy largo en el tiempo? ¿Por qué vamos a hablar hoy del Kurdistán, además de por saldar esa deuda histórica? Pues por varios motivos, Fer, y el primero también está relacionado con el hecho de que esté yo hoy aquí. Sí. O sea, es un poco, vengo aquí a hablar de lo... Has hecho la de Eduardo, básicamente. Vengo a hablar de mi libro. Sí. Viene a hablar de su viaje. Claro. La razón principal es que efectivamente he viajado hace nada al corazón del Kurdistán turco, la ciudad de Diyarbakir. Vale. Estuve 10 días allí visitando también otra de las grandes ciudades kurdas del país, que es Sanliurfa, y la verdad que ha sido una oportunidad perfecta para hablar con gente que lleva más de 40 años en un sangrante conflicto con el gobierno de Turquía y que hace nada ha depuesto las armas. Sí, que salió el Ha sido en mensaje muy buen y momento, demás. además. Muy buen momento, Buen sí, tino sí. tenemos en este equipo. Que de hecho ese es el segundo motivo, ¿no? La actualidad marcada por cambios no solo en Turquía, sino también en Siria, ¿verdad, Alba? Pues sí, totalmente. Y además he de decir que nosotros teníamos planeado este episodio para sacarlo antes, pero nos enteramos que Jara iba a ir al Kurdistán turco y dijimos, vamos a esperar. Claro. Porque aquí la amiga nos puede contar cosas interesantes. Así que aquí también está un poco esa intrahistoria de por qué este episodio ha tardado un poquito más de lo que esperábamos. Pero sí, el caso turco, a finales de febrero, el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, que vamos a hablar mucho de él, que es Abdallah Öcalan, llamó a disolver la organización y a deponer las armas. Y 4 días después de su carta, el PKK anunció un alto al fuego que sigue en pie hasta hoy, veremos mañana. Que y nosotros todo esto pensando el episodio. Sí, Joder, claro. Nos ha venido votando esto. Nos ha venido, bueno, para hablar de esto viene genial. Claro. Y esto ya es de por sí pues un cambio importante en la dinámica de la lucha kurda
kurda, pero la mayor sorpresa vino de la mano de Siria con la caída de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado. En el fondo vamos como acumulando acontecimientos que nos llevan a este episodio, ¿no? Que es que el fin de la dictadura de Assad dio paso a un futuro incierto para los kurdos que llevan una década organizados en una región de facto autónoma en el norte del país, y también a una serie de maniobras militares por parte de Turquía para destruir a su organización. Pero de todo esto vamos a hablar más adelante, que hay mucho que contar de esta historia, y lo cierto es que ya va tocando, bueno, porque pues eso, es lo que hemos comentado antes. El motivo principal es que nos lo habéis pedido mucho y nos debemos a nuestros oyentes. Relajad todavía con el capítulo del zoroastrismo. Por favor. Claro, esto hay que ir con las deudas poco a poco, pero bueno, todo llegará. Antes de empezar a hablar del Kurdistán o de esa lucha por alcanzar el Estado kurdo, que eso también inciso, tenemos oyentes kurdo de sitios. Un saludo a nuestra oyente, era kurda, ¿no? Sí, a mitad kurda, si no recuerdo mal. Sí, pues un saludo a nuestra oyente kurda, que además nos escribió varios emails contándonos cosas súper interesantes. Y pues nada. Su vida y la de su padre, muy interesante. Episodio dedicado para ti. Claro. Así que bueno, esperemos que te guste. Si hay más oyentes kurdos o semikurdos, que también nos lo digan. Aquí hay gente hasta en la Antártida tenemos oyentes. Y en Groenlandia, o sea, es que no es el fin del mundo, llega a todo el mundo, básicamente. Pero bueno, como decía, antes de intentar entender el Kurdistán o esa lucha histórica que ha habido en la zona por alcanzar el Estado, vamos a definir o explicar un poco quiénes son exactamente los kurdos, porque este tema en España, pues también lo entiendo, no es muy conocido. Entonces vamos a intentar enmarcar un poco el episodio de hoy en tanto que ¿quién es esta gente? Pues los kurdos son el pueblo sin Estado más grande del mundo, además del tercer pueblo más numeroso de Asia Occidental, tras los árabes y los turcos. Aquí rememoramos ese Me Explica pasado en el que hablábamos de los estados, los países, que constituye una cosa y otra. Bueno, pues esto está muy relacionado, ¿no? Estamos hablando de una minoría formada por entre 25 y 35 millones de habitantes, con aspiraciones nacionalistas, pero que por causas que vamos a desgranar en este episodio, están divididos entre varios países. Son originarios de la Alta Mesopotamia y más en concreto de en torno a las montañas que se extienden por el oeste de Irán, los montes Zagros. Y el nombre Kurdistán significa literalmente el lugar donde residen los kurdos. O sea, no se mataron con genios su del nombre. Marketing tampoco son. No lo eran, no son Eric el Rojo, básicamente. Fácil, sencillo y para toda la familia. Eso es, efectivamente. Y bueno, aunque es un término que no se empieza a utilizar hasta la Edad Media por historiadores musulmanes, se cree que la historia de los kurdos se remonta al 612 a.C., lo que los convierte en uno de los pueblos indígenas de la antigua Mesopotamia, y que se extenderían pues, por Anatolia, Siria, el Cáucaso, con su conversión al Islam tras las invasiones árabe-musulmanes. Ahí hay todo un mejunje de cosas pasando en este antiguo Oriente Próximo que es muy interesante, y los kurdos están ahí metidos. Sí. Y de hecho, por su evolución histórica, el Islam es la religión mayoritaria entre la población kurda. La mayoría son suníes, aunque una parte importante de los kurdos de Irak pertenecen a la rama chií. También hay de manera más minoritaria poblaciones kurdas que profesan el cristianismo y, ya que habéis mencionado el zoroastrismo, pues no completamente sí, pero sí que la religión tradicional de los kurdos es el yazidismo, que está emparentada precisamente con las antiguas religiones persas como el zoroastrismo, pero que incorpora, pues, por la evolución ya es con una el cosa Islam, así derivada. Muchos aspectos del sufismo. Aquí hay muchísimo sincretismo en todas estas cosas, muy interesante. El yazidismo todavía cuenta con decenas de miles de adeptos, sobre todo en torno a la ciudad iraquí de Mosul y también en comunidades kurdas más pequeñitas repartidas en distintos países, que de hecho igual os acordáis de ellos por, desgraciadamente, las persecuciones que sufrieron durante la guerra de Siria y con el Estado Islámico en Irak. Sí, básicamente que Daesh los intentó genocidar. Bueno, y hay historias bastante cruentas de esclavas sexuales del Daesh, yazidíes. Bueno, es un tema bastante complicado cómo se enmarcan en esa guerra de Siria y en Irak. Sí. Pues en lo cultural hay una particularidad con el yazidismo, que es que su libro sagrado y sus oraciones están en kurmanji, que es el dialecto del norte del Kurdistán. Vale, o sea que esta gente también tiene su idioma propio, o sea, no hablan árabe o persa, sino que hay un idioma kurdo, básicamente. Justo. Los kurdos hablan kurdo. Vale. Pero todo muy directo. Sí, o sea, es una gente muy de cortita y al pie, o sea, no se complican con cosas extrañas. El kurdo es una lengua de la familia oriental de las indoeuropeas, que para que nos hagamos una idea, el farsi, el persa o el tayiko son también de esta rama. Son familiares, vale. Y la verdad que es un poco lío de idioma, porque, vale, no hablan árabe, pero sí que utilizan su alfabeto. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del dialecto del que estemos hablando y de la zona en la que estemos hablándolo, claro, que van a utilizar, utilizar, de nuevo repartidos en 4 países, entonces van a utilizar o bien el alfabeto árabe, o bien el alfabeto latino,
o en el caso de las repúblicas exsoviéticas, el cirílico. Entonces, el kurmanji, que es el mayoritario, por ejemplo, utiliza el latino, mientras que el sorani, que es el otro mayoritario, utiliza el árabe. Vale. O sea, que hay un Cristo de... Es que es súper interesante cómo se nota que están repartidos por por un territorio muy amplio y cómo adaptan el alfabeto o distintos alfabetos a su idioma. Sí, al contexto en el que están. Eso es súper curioso, que normalmente asociamos alfabeto e idioma, pero aquí hay como una cierta mutabilidad que es chulísima. Bueno, eso creo que lo hablamos en el episodio de, los primeros, el de con Marc Casals, que creo que ocurre parecido, si no lo mismo, con el serbio, el bosnio, el croata, que creo que es un idioma casi idéntico, pero con distintos alfabetos. Sí. El serbio es más en cirílico, lógicamente, y los otros son en idioma, en latino, básicamente. Pero el idioma es prácticamente lo mismo. Y este idioma del que estamos hablando, el kurdo, se escriba como se escriba, ¿se ha conseguido mantener en todas partes? ¿Tiene el mismo estatus? ¿Hay más formalidad, informalidad en esto? Pues así, ¿no? Porque en Irak sí, porque es un idioma oficial, y en el caso de Irán, por ejemplo, se permite el uso del kurdo en periódicos, medios locales, traducciones de libros religiosos, pero no se permite en las escuelas. Y el resto de países ha estado bastante censurado y perseguido a lo largo de la historia. En Turquía, por su parte, durante décadas, hablar kurdo, escuchar música en kurdo o usar ciertas letras que no existen en turco, pero sí en kurdo, suponía encarcelamiento directamente, no se andaban con segundas. De hecho, estuvo prohibido hablarlo tanto en público como privado desde la creación del Estado turco hasta 1991, y hoy en día el uso de un idioma distinto al turco en educación o política pues también está prohibido, con algunas excepciones, ¿no? Y entre estas excepciones está la posibilidad de recibir 2 horas de clase de kurdo a la semana en las escuelas, pero en realidad esto no suele ocurrir, no se suele dar. Claro, bueno, y que 2 horas tampoco es... No te soluciona nada. Es Cat, Dog House y Red Blue. Al subjuntivo o el equivalente del subjuntivo no llegas. Con perfecto no llegas del kurdo. Habéis mencionado, ha salido varias veces, ¿no? Irak, Irán, que sabemos que hay kurdos en Diyarbakir, que es la ciudad esa de Turquía, del sureste de Turquía, la que ha sido Hara. Así que, que en términos geográficos, el Kurdistán es una región muy amplia, que no es una cuestión, no es un San Marino de Oriente Próximo, sino que es un sitio bastante grande, entiendo. Pues sí, lo cierto es que el mapa del Kurdistán varía según la reclamación de la que estemos hablando, porque todas abarcan partes de Turquía, Irán, Irak y Siria, adentrándose más o menos en el territorio de estos países, ¿no? Salvo la propuesta del Tratado de Sèvres, que contempla un Kurdistán solo turco, pero bueno, de eso ya hablaremos después. Pero si nos referimos a dónde están esos 30 millones de kurdos, la región se extiende pues desde las montañas Tauro de la región turca de Anatolia Oriental hasta las Zagros del oeste iraní y del norte de Irak. Y además, y aunque esta parte del territorio no se suele incluir en las propuestas de Estado kurdo, también se encuentra en puntos, por ejemplo, de Armenia y Azerbaiyán, o sea, ahí llega, ¿no? O sea, en la visión de los kurdos también podría llegar a abarcar parte de su Estado esas zonas de Armenia, ¿no? Claro, de hecho aquí, por ejemplo, estamos proyectando un mapa que hizo nuestra compañera Celia sobre toda esa presencia de dónde está el Kurdistán y las distintas reclamaciones, que luego vamos a recuperar este mapa e irla siguiendo. Sí. Pero si nos fijamos en esa base étnica, que es esa base amarilla del mapa, es donde está todos los kurdos, ¿no? Y entonces ahí vemos, cómo llega, pues se mete mucho en Turquía, ya vemos cómo está precisamente justo en Armenia y Azerbaiyán. Entonces vemos que es una región, un pueblo que tiene una presencia muy, muy extensa en todo Oriente Próximo. Que es cierto que, viendo el mapa, hay muchos kurdos que viven fuera de lo que es las fronteras del Kurdistán, pero evidentemente dentro de esas fronteras o límites imaginados hay una gran población kurda, no sé si es mayoritaria, pero desde luego hay una fuerte presencia kurda repartida en esos 4 estados, claro. Sí, salvo en el caso de Armenia, que la población kurda es bastante poquita y se calcula que son aproximadamente unos 2.000 kurdos, que junto a los de Azerbaiyán, si os fijáis también en el mapa que hemos dicho antes, se agrupan en la zona de Nagorno-Karabaj. Vaya ojo tiene esta gente, también os digo, ¿eh? Para aterrizar, igual no es el lugar para aterrizar, ¿eh? De hecho, los kurdos azeris contaron con su propia unidad administrativa soviética autónoma, de la verdad que poquita breve duración, desde 1923 a 1929, que se llamaba Kurdistán Rojo. Este agrupaba varios distritos en el Azerbaiyán soviético y llegó a su fin en 1930. Claro, se formó durante la época de Lenin y luego cuando llega Stalin, cambia la política respecto al nacionalismo kurdo, que ya estaba empezando a dar problemas en Turquía e Irán y claro, pues no convenía. Movaida. Claro. Y deportó a miles de kurdos de Azerbaiyán y Armenia a Asia Central.
Bueno. Los kurdos que permanecieron en la zona de este Kurdistán rojo pasaron por un intenso proceso de asimilación, diluyéndose poquito a poquito su identidad y perdiendo en gran medida el idioma. Entonces, en esta zona es en la que se hablaría el kurdo con cirílico, pero se ha perdido en gran medida. Claro. Y además, así como dato curioso, las deportaciones de Stalin tuvieron un destino principal, que es Kazajistán, que está bastante lejos de la zona, pero... Con los tártaros de Crimea se fueron. Sí, ahí mandan todo el mundo. Ahí al fondo hay sitio, dice Stalin, venga, al fondo hay sitio. Y todos estos pueblos adentro de Asia. Entonces, estos kurdos que fueron a Kazajistán, con el tiempo algunos volvieron, pero... Como bien sabemos, el estallido del conflicto de Nagorno-Karabaj provocó una nueva oleada de desplazamientos, precisamente ya de vuelta a Kazajistán, lo que nos lleva a que en la actualidad haya una diáspora de más de 40.000 kurdos en este país. Hostia. Vamos a proyectar ahora otro mapa en el que podéis ver en el mismo color amarillo dónde estaría la base étnica, el Kurdistán como tal, y luego en las bolitas azules están los lugares de deportaciones históricas o desplazamientos forzosos históricos. Podéis ver que es justo la zona de Asia Central. Kazajistán destaca por grande, pero también Turkmenistán, Kirguistán y Afganistán, que originalmente llegaron muchos por las invasiones mongolas, pero luego hubo una nueva oleada con todo el conflicto entre la Unión Soviética y Afganistán. Eso te iba a decir que lo de las hordas mongolas ya no era cosa de Stalin. No, eso es mucho antes, pero luego ya sí, con la Unión Soviética se desplazó mucha gente con el conflicto con Afganistán. Y luego en color lila vemos lo que son las migraciones más actuales, que se concentran mucho en Europa, principalmente viniendo desde Turquía. De hecho, el 75% de los kurdos que hay en suelo occidental vienen de la zona de Turquía. Es curiosísimo también el Líbano, ¿no? Como el Líbano, siendo un país tan pequeño, pues ha acogido tantos desplazamientos de población, tanta gente. Que es un poco donde cae todo el mundo. Refugiados del mundo, al Líbano. Al Líbano, es increíble. Y bueno, en todo el caso, Afganistán, Kazajistán, pero luego hay cómo se concentran también esas migraciones en Europa. Es súper chulo este mapa. Es curioso que en España no... supongo que habrá kurdos, En España hay kurdos, pero creo que es como entre 400 y 600 personas. Claro, que en comparación con los que hay en Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, que son diásporas más o menos importantes, pues que llama la atención que en España no hayan caído por aquí, pero bueno, que es un poco lo que ha ido deparando la historia. Entonces, por recapitular, los kurdos de esa antigua Unión Soviética se quedaron despedigados por el Alto Karabaj y Asia Central. Y con el resto de kurdos, ¿qué pasa? Porque al final son 30-35 millones de personas, los que habéis dicho, que acaban divididas entre 4 países. Sí. Pues nos tenemos que remontar al final de la Primera Guerra Mundial y a la disolución del Imperio Otomano. Vale. Los kurdos llevaban siglos formando parte de los imperios otomano y persa. Y justo antes de que los otomanos entrasen en la Primera Guerra Mundial, se empezaron a producir una serie de rebeliones y protestas dentro del Imperio Otomano, con 2 objetivos principalmente. 1, independizarse, y 2, oponerse a la violencia con la que el Imperio Otomano estaba tratando a los armenios. Vale. Ya sabemos que los armenios pasaron por una época también un poco les turbulenta. genocidaron. Esto es otra promesa, otro día hablaremos de Armenia. Sí, no nos da para todo. Ahora, de hecho, en abril es ahora el aniversario del genocidio, ¿no? Sí. Pero bueno, para otro año, si coincide cerca un jueves, pues hacemos algo de Armenia, la diáspora, también hay cosas muy interesantes. Pues precisamente ante el contexto del genocidio armenio, los kurdos dijeron, yo no quiero... A ver si nosotros vamos a ir detrás. Justo. Claro. Entonces empezaron a rebelarse contra las autoridades. Estamos en un momento de auge de nacionalismo y los kurdos, igual que muchos otros pueblos, adoptaron todo este marco y estas aspiraciones que no eran solo identitarias, sino también territoriales. Las protestas se siguieron produciendo durante toda la guerra, motivadas también por promesas británicas y rusas de construir un estado kurdo después de la guerra. Y el caso es que esta termina, el Imperio Otomano es derrotado y ¿qué pasa entonces? Que se reparten el territorio. Claro, dices, promesa británica. Joder, como si los británicos no hubiesen hecho promesas a gente en la Primera Guerra Mundial. A todo el que se ha encontrado, yo te prometo aquí la verdad que sí, lo que tú quieras. Aquí entra, bueno, el famoso acuerdo secreto de Sykes-Picot entre Reino Unido y Francia, que luego también estaba medio la Rusia zarista. Luego, cuando en la Revolución Bolchevique Lenin destapa las cartas, es ese pacto, bueno, que fragmenta Oriente Próximo básicamente en eras de influencia franco-británicas, y uno de las otras cuestiones que es también origen de los problemas entre Israel y Palestina. Eso ya lo hemos explicado en otros episodios, más uno doble, el primero doble que hicimos, pero entiendo que este pacto Sykes-Picot y todo el pasteleo que hay en París y en Londres con Oriente Próximo también afecta a los kurdos en tanto a sus aspiraciones nacionales. Por desgracia, sí.
Según la distribución que ellos plantearon, los kurdos quedarían repartidos entre zonas de control británico, francés y ruso, aunque posteriormente pasaría todo a formar parte de la esfera británica. Claro. Además de las correspondientes al Imperio Persa, que allí no se meten. Total, que mientras esto se estaba gestando antes de terminar la guerra, los británicos seguían insuflando en la resistencia kurda, prometiendo un futuro Estado. Un clásico. O sea, instrumentalizando las ansias nacionalistas kurdas con falsas promesas para poder hacerse con un trozo del Imperio Otomano. Clásico, británicos post Primera Guerra Mundial. Sí. Es que esto es increíble. Total, que entre unas cosas y otras llegamos a 1919 con la Conferencia de Paz de París. Allí se presenta por primera vez una propuesta de Estado kurdo que no abarca todo el territorio, pero sí que es bastante generoso en relación a la base étnica. Y al año siguiente, medio cumpliendo sus promesas, muy medio, los británicos incluyen la reclamación kurda en el Tratado de Sèvres. O sea, de momento, bien, porque parece que los británicos están cumpliendo, porque a los árabes ya les están empezando a hacer la jibiri de no, esto me lo voy a quedar yo. Lorenz de Arabia igual, claro, no tanto. se pasó de boquino y luego al movimiento sionista también les habían dado bastantes concesiones. Ya había sido la declaración Balfour. O sea que, bueno, ¿qué pasa aquí con los kurdos? Porque, bueno, ha dicho medio cumpliendo, muy británico, pero ¿qué ocurre con estas promesas? Pues que no las cumplen al completo, vaya, evidentemente. Vaya, por Dios. Anuncian su retirada del territorio kurdo y piden también la retirada turca, dejando una especie de vía libre para construir un Estado. Claro. Pero es un Estado que no abarca ni la mitad de lo que los kurdos habían planteado el año anterior y que de hecho se limita solo a una pequeña parte de lo que es Turquía. Si nos fijamos en el mismo mapa que tenemos Que antes... hemos visto. Antes nos habíamos fijado en la base étnica, que es lo amarillo, ahora nos tenemos que fijar en las dos líneas de color rosita. La que es rosa completa, esa es la propuesta que hacen los kurdos en la Conferencia de Paz de París. Y lo que luego los británicos dicen que iban a cumplir es la que es rosa discontinua, que claro, ya está simplemente... la que los kurdos proponen abarcan buena parte del noreste de Irak, también una parte de Irán. Sí. O sea que no digo que se flipan, pero vamos, que hace una propuesta bastante generosa. Y luego los británicos, pues entiendo como los británicos dicen, les bueno, pues recortan dentro un poco. de Turquía. Sí. Claro, además, sobre todo entiendo, además, intuyo que iría por ahí, ¿no? Que les dan como un trozo de Turquía, pero no trozos que afectarían a lo que los británicos se quedaron en Irak. Claro. Y también, pues de facto, medio controlaban el Irán de la post-Primera Guerra Mundial. Eso es. Y además el tratado establecía la creación de una comisión de franceses, británicos e italianos que en un periodo de 6 meses dibujase estas zonas de autonomía kurda, pero por evitar encontronazos con Persia, a pesar de los grandes movimientos nacionalistas que se estaban dando allí también, desecharon cualquier posibilidad de un Kurdistán unido, ¿no? Vemos ahí, se ve muy bien en el mapa cómo se desecha ese trocito que ya se llevaba gran parte de Irán. Y dirás, bueno, algo es algo, ¿no? Por lo menos se comprometen, aunque sea con un Kurdistán reducido. Pues tampoco, porque el tratado nunca llegó a ratificarse y no solo eso, sino que entramos de lleno en la guerra de independencia turca que trae consigo la victoria de un nacionalismo absolutamente voraz, nacionalismo que evidentemente pues no casaba con las aspiraciones kurdas, chocaban de forma clara. Claro, que esto lo mencionamos hace un par de episodios, ¿no? Lo chungos que son los años 20, que parece que con la Primera Guerra Mundial llega la paz a Europa y no, hay un montón de guerras, además bastante chungas. También lo vimos creo que en el episodio de Turquía. Sí, en el episodio de Entre Guerras parece que Estados Unidos y Europa se calma, pero obviamente luego si amplías la mirada y ves todo lo que está pasando en esas periferias, pues están pasando muchas cosas muy violentas, muchas de ellas que son determinantes para la historia mundial. Y es un periodo que solemos pasar de largo cuando contamos la historia de una forma pues muy eurocéntrica, ¿no? De Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Claro. Y no, pasan muchas cosas ahí. Sí, efectivamente la Primera Guerra Mundial, su final da pie a otras muchas guerras nacionalistas que siguen en otras muchas partes del mundo. Entonces, claro, entiendo que esta victoria del movimiento nacional turco es lo que se come las aspiraciones de ese estado kurdo, un poco de mínimos, pero que también fracasa, que aparece en escena Atatürk y toda esta gente. Sí, yo diría que es una de las razones, no el movimiento nacional turco en sí, sino el auge del nacionalismo turco y la turquificación del nuevo Estado, ¿no? Porque claro, esto suponía cargarse de cualquier tipo de identidad distinta a la nacional. Y ahí es donde empieza la prohibición del idioma kurdo y todo el abanico de censura y represión contra los kurdos. Pero ojo, esto es en Turquía.
Turquía, ¿no? O sea, la lucha kurda, como habían declarado en 1919, iba más allá de esa frontera. Esto, vemos que es un pueblo muy extenso, entonces afecta a otros países. Claro. Y como hemos dicho, las potencias aliadas habían limitado el Kurdistán al reducido territorio turco por no entrometerse en los asuntos de Persia. Pero no solo por eso, sino también porque tenían intereses económicos en la región. Y aquí vamos a fijarnos en un momento en otro mapa, que es el del petróleo en Oriente Próximo, que este mapa... Qué ilustrado viene este episodio de hoy, ¿eh? Está muy ilustrado. A los que estén en el coche lo sentimos mucho. Claro, en casa lo veis. Tenéis todos los mapas en la descripción, así que si luego queréis consultarlos, os podéis ir a la descripción. Los libros también. Bueno, en este creo que no recomendamos nada, pero cuando recomendamos... lo metemos todo ahí y ahí podéis consultarlos. Pero bueno, aquí se ve dónde están los yacimientos de petróleo en Oriente Próximo, y lo que vemos es que el grueso del petróleo iraquí se encuentra en cierta zona. Y aquí, bueno, pues puedes adivinar qué tipo de población vive justo en esta parte del país. Claro, sí, aquí tiene pinta de que están los amigos kurdos. Pues evidentemente. Se nota bastante. Pues sí, pues en Irak había quedado nada más y nada menos que bajo control británico, así que claro, muy bien el recoger las demandas kurdas, pero renunciar a un territorio rico en petróleo que justo había caído en tu esfera de influencia en pos de un estado kurdo, pues que se iba a quedar luego con toda esa explotación, pues no sonaba tan bien para Reino Unido. Dijeron, uy, aquí no hemos calculado del todo bien, igual vamos a recular un poco, ¿no? Sí. Además es que esto no solo pasa en Irak. Casi todo el petróleo que se extrae en Turquía y en Siria se encuentra también en suelo kurdo. Y tampoco pasa solo con el petróleo, porque la geografía del Kurdistán es rica también en agua, en cobre, en cromo, en hierro y en sulfuro. Y es que, bueno, al margen de los recursos, conceder y construir un Estado kurdo supondría también acabar con la presencia europea en la región. Un fin que obviamente no interesaba a ninguna de las potencias europeas. Claro. Pensemos que el Kurdistán está justo en el corazón de Mesopotamia y es un corazón que ellos querían repartirse. Entonces, respetar las aspiraciones de un Estado-nación, pues como puede ser Persia o incluso los turcos, era aceptable por cuestiones históricas. Pero perder el territorio en favor de un pueblo que no tenía ni la importancia ni el pasado histórico de los otros dos no era factible. Así que entre nacionalismos e intereses extractivistas de terceros estados, en 1923 se firma un nuevo tratado, el Tratado de Lausana, en un intento de sustituir el fracaso que fue Sèvres, y en este ya ni siquiera se nombra la causa kurda. Aquí ya pasan. Sí. Aquí ya dicen, pasamos de todo. Sí. Aún así, los kurdos no se rinden diplomáticamente y vuelven a intentarlo en 1945 ante la recién creada Naciones Unidas, con una nueva carta reclamando sus derechos. Una reclamación que, pues sobra decirlo, tampoco tuvo éxito. De hecho, me quiere sonar que los kurdos mandaron delegación a Versalles. ¿Puede ser? Bueno, muchos pueblos, esto sin representación, que no tenían estado, mandaron delegación a Versalles, y me quiere sonar que los kurdos eran uno de ellos. No les hicieron ghosting, evidentemente, doble cheque azul, se lo comieron los con patatas. Los británicos les hicieron love bombing y luego les hicieron ghosting, o sea, claro. Así funciona, pero sí. Y claro, aquí el final de la Segunda Guerra Mundial da paso a un momento de descolonización en el mundo, ya lo sabemos. La ONU entra en un periodo de reconocimiento de esa autodeterminación de los pueblos, pero no le tocaría a los kurdos, porque es un poco lo sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible que en un contexto así las demandas kurdas no tuviesen ningún tipo de efectividad? Ya digo, no de los mejores contextos internacionales que probablemente hayan tenido, ¿no? Es colonización, pues los kurdos nada. Pues sí que es curioso porque, claro, aquí podríamos entrar en ese choque de contextos, ¿no? Que podría ser muy propicio que el Estado kurdo dijese, uy, pues aquí vemos una viabilidad Esto me toca a mí, de autodeterminación de los pueblos, claro. Y tal, pero lo cierto es que la ONU estaba ya inmersa en la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Claro. Y los movimientos de resistencia e independencia kurda tenían raíces marxistas-leninistas. Claro. Entonces, esta base de corte comunista les garantizaba el apoyo de la Unión Soviética, pero jugaba un poco en su contra a la hora de hacer amistades con los países occidentales. No terminaba de convencer del todo la causa kurda, más allá de, además de todo ese pasado colonial y de intereses estratégicos que había en la región que hemos comentado. Claro, autodeterminación sí, salvo si eres un rojo peligroso. Exactamente. Claro. Y sobre todo, antes decías lo del agua, ahí nacen en el Tigris y el Éufrates en la zona, o sea, yo sé que nacen como en la zona de Anatolia, ¿no? Pero entiendo que es como la parte que le hubiese tocado a un Kurdistán un poquito grande. No sé si entero, pero sí que al menos contaban el curso con... alto, el nacimiento del río, que al final es un poco el que controla, pasa lo mismo con el Nilo, la presa esta de Etiopía, o sea, que claro, ellos tenían poder, básicamente, sobre muchas dinámicas de la zona importantes. Y más allá de las propias dinámicas de la Guerra Fría, a nivel interno, llegados a este punto, los estados en los que los kurdos van a quedar encapsulados acaban de ganar su independencia y están en pleno proceso de construcción y afianzamiento de la identidad nacional, como lo que hemos comentado de Turquía, ¿no? Entonces,
es un momento en el que no casa dar espacio a demandas de minorías como los kurdos. Claro. Así que la autodeterminación del pueblo kurdo no se vuelve a considerar una opción, por lo menos en el plano diplomático internacional. Eso sí, tampoco es algo ignorable, porque están siendo sometidos a un montón de censura y un montón de represión. Entonces, las potencias y la ONU tienen que decir algo. Y limitan este discurso a condenar los abusos y las violaciones de derechos humanos, que es una tendencia pues, que continúa hasta hoy. Esto es el deeply concern de toda la vida, ¿no? Aquí también lo vemos. Claro, no sé hasta qué punto influyó, pues ahí tenemos, por ejemplo, la primera guerra árabe-israelí, no sé hasta qué punto pensaron, si hacemos otro estado aquí, se va a liar súper parda y bastante tenemos con Claro, o sea, yo creo que ya había bastante conflictividad con la fundación de esos estados árabes. Si encima tenías en cuenta las reclamaciones kurdas, dijeron, mira, no nos vamos a complicar. Y metías a países como Turquía e Irán en el ajo, que ellos estaban fuera del conflicto árabe-israelí. Pero bueno, claro, aquí entiendo que esa falta de iniciativa internacional, no pone fin a los intentos kurdos de conseguir la independencia. Lógicamente, ellos siguen mirando por lo suyo. ¿Cómo avanza esta cuestión? ¿Hacia dónde van sus reclamaciones? Porque, insisto, también siguen divididos entre 4 países. Claro, o sea, que la sociedad internacional esté inactiva respecto a este tema no quiere decir que los kurdos lo estén también. De hecho, la lucha adquiere un tono mucho más violento en respuesta precisamente a la violencia a la que se les está sometiendo en los 4 países. Ahora sí, la evolución de la lucha no se da ni en la misma manera ni en el mismo tiempo en todos sitios, pero sí podemos decir que el patrón general es el de la resistencia. Una resistencia que además, alcanza su objetivo, es cierto que de manera muy breve, en Irán, ¿no? Porque se convierte en un símbolo de la lucha kurda y sobre todo en un ejemplo a seguir por los movimientos de los demás países. Leyendo el guión tenía la duda de, no sé si este episodio, también el de Azerbaiyán, sale en Persépolis al inicio. Tenía la duda de no sé si hay un tío o el abuelo de Marjan que se va ahí, huye, no lo sé, tenía la duda. Puede ser, es que claro, yo leí Persépolis, pero mucho tiempo. Pero ahora mismo no me acuerdo de todos los detalles del libro, pero sí, obviamente si hablas de la historia de Irán vas a tener en cuenta este tipo de cosas y también la presencia kurda en Irán luego es súper interesante, ¿no? Claro. Y lo vemos hasta el día de hoy, lo hablamos cuando hicimos el episodio, ya hablamos de pues el asesinato de Mahsa Amini, que ella es kurda, ¿no? Sí. Entonces, y las reclamaciones kurdas también han sido muy influyentes, por ejemplo, para todo el movimiento Mujer, Vida, Libertad. O sea, que si te vas a la historia concreta de Irán, tiene sentido que se hable ahí en Persépolis, o si no en Persépolis, en otros. Yo sé que en el libro que sacó, que coordinó Marian Satrapi de distintos artistas, que era precisamente hablando de estas protestas de Mujer, Vida, Libertad, se hablaba de los kurdos y se hablaba como un poco de ese trasfondo. Sí, así que es interesante. Bueno, pues entonces aquí es donde empieza a prender la llama, por así decirlo, de la lucha kurda. ¿Qué es lo que pasa en Irán para que todo este camino empiece a arrancar? Bueno, pues podría decirse que en Irán encontramos el primer ejemplo de resistencia exitosa. No de resistencia como tal, pero sí exitosa. Que ocurre poquitos meses después de que la ONU hiciese oídos sordos a la propuesta del Gran Kurdistán. Vale. Nos tenemos que ir hasta un pequeño pueblo que se llama Mahabad, no muy lejos de la frontera con Irak. Ya en 1941 se había producido un levantamiento popular similar a los que habían ocurrido en Turquía durante la Primera Guerra Mundial, que arrebata el control de la ciudad al gobierno central, pasando esta a estar bajo el control de un comité de nueva formación llamado Sociedad para la Reconstrucción del Kurdistán, que luego posteriormente a instancias soviéticas cambiaría el nombre a Partido Democrático del Kurdistán. Sí, todo muy soviético. Muy soviético. Sí. Aquí es donde vemos también el profundo corte nacionalista del movimiento kurdo, porque esta organización tenía como requisitos para poder ser miembro, 1, haber nacido de padres kurdos, 2, no haber actuado anteriormente contra los intereses de la nación, o sea, ya se está hablando de kurda, nación, entiende, sí, claro. Y 3, no ser miembro de ningún otro partido u organización. Esto también es interesante porque, claro, se habla de un nacionalismo kurdo, pero que ya está segregado por regiones. Ya. Nacionalismo kurdo, que claro, tiene sentido, es Iusanginis, hijo de padres kurdos. Sí, así que, mira, buen curioso. guiño. Pero sí. Y bueno, de hecho, esta organización nace de una serie de conversaciones con kurdos iraquíes que les habían propuesto formar parte de una organización kurda iraquí, ¿no? Y rechazaron la propuesta porque consideraban que tenía que existir una organización nacionalista, pero propia del Kurdistán iraní. Aquí ya empezamos a ver también diferencias entre ellos. Empieza a ver la del Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular, básicamente es la que empezamos a tener. No sé si estos luego son los que se reúnen con delegaciones kurdas de Siria, Irak, Turquía, o sea que al final también
que es exitosa, entre comillas, ¿no? La táctica de los países, no el Kurdistán, que no tiene Estado, pero la de ya meter la etiqueta de, bueno, podéis ser kurdos, pero turcos. Sí. Kurdos sirios, kurdos iraquíes, kurdos iraníes. Eso es. Entonces ya eso, pues al final divide a la comunidad, claro. Exactamente, empieza a calar, ¿no? Y además es lo que dices, es justo esto. Es una reunión que termina con la firma del Pacto de las Tres Fronteras, que suena muy bonito, en la que se remarcaba la unión de las partes y la defensa y restauración de la lengua y cultura kurda, o sea, que es como una unión kurda, pero gestionando los asuntos por separado, ¿no? Ya. O sea, se identifican más a nivel cultural, étnico, si quieres, lingüístico, pero no tanto luego a nivel territorial como de vamos a una aspiración unida, digamos. Sí. Y el caso es que lo gestionan bastante bien, por lo menos en Irán, durante estos primeros años de control en Mahabad. Así que con estas llegamos a enero de 1946, momento en el que ya declaran de manera oficial que Mahabad es independiente. Vale. La República de Mahabad o República del Kurdistán. Culturalmente y políticamente es un año de grandes pasos para la identidad kurda porque surgen periódicos, radios, obras de teatro en kurdo y sobre kurdos. Sí. Es un momento de florecimiento, pero dura muy poco y es duramente aplastado en diciembre de ese mismo año cuando las tropas del Shah consiguen entrar en Mahabad y colgar a los líderes en la plaza del pueblo. Claro, esto del Shah no se andaba con tonterías. No, la verdad No, que la personaje... ya lo contamos en el episodio de Irán, pero la represión del Shah en general es Sí. bastante cruenta. Sí. Sí. Entonces, claro, no sirve con colgar a los líderes, sino que el gobierno persa se encarga de hacer también un borrado intenso de todo lo que había sido la administración kurda, eliminando prensa e imágenes de la República. Pero, y a pesar de que intentan atraparlo tanto los iraníes como los turcos y los iraquíes, de Mahabad se escapa una figura clave que va a ser la chispa que encienda el movimiento kurdo en Irak, Mustafa Barzani. Barzani es de los que todavía siguen gobernando por ahí, yo creo. La familia. Claro, Ahora claro. está Te iba a decir, su ¿sigue vivo esta sobrino. persona? No, él no. Ah, vale. Yo Él decía, muere en el ¿cómo? 79. Vale. Luego le sustituye su hijo y luego el poder sigue en la familia. Creo que ahora es el sobrino, sobrino. del Barzani II. Claro. El sobrino nieto, por O sea, así es decirlo. la de este dinastía señor. de los Barzani, ¿no? Sí. Que es una de estas dinastías a las que tenemos que prestar atención. Sí, Vale, sí. vale. Que al final, claro, esto es, pues eso, todo queda en la familia, ¿no? Y al final el kurdo de Mahabad se mueve a Irak, o sea, que también ahí hay un... Bueno, se extiende esa rebelión, esas ideas con este Barzani fugado. Sí, y entonces además añadimos a la Unión Soviética como una especie de padre adoptivo de Barzani, Bueno, lo que faltaba porque ya. es donde se exilia con 200 peshmergas, que son los combatientes kurdos Sí. de la región de Irak. Mm. Sí. El caso es que Barzani, que ya llevaba a sus espaldas una interesante trayectoria de resistencia kurda en Irak, crea en ese momento el Partido Democrático del Kurdistán durante la República de Mahabad, estando en Mahabad. Vale. Y con la caída de la República y su ida a la Unión Soviética, el PDK, el Partido Democrático del Kurdistán, perdería el contacto con Barzani hasta 1955. O sea, se queda ahí en las sombras y ya volverá como el Mahdi. Llegamos a este punto, vamos a hablar primero del contexto general, porque también, claro, es tocar, más allá de la historia del pueblo kurdo, también la historia de 4 países diferentes, que es cierto que muchos ya los hemos abordado en este podcast, pero ahora hay que hilar esa historia nacional, entre comillas, con la propia historia del pueblo kurdo. Aquí nos toca Irak porque mientras Barzani está en la Unión Soviética, Irak vive un golpe de Estado que pone en el poder al general Abdel Karim Qasim. Tampoco es importante el nombre, quédate con que hay un golpe de Estado. Y este señor Qasim se va a mantener en el poder unos 5 años hasta ser sustituido por el partido Ba'ath, que esto te sonará más porque es el partido del futuro Saddam Hussein, pero todavía aquí no entra en escena Saddam Hussein. Y de los Assad de Siria. Y de los Assad de Siria. Que eso esto, volvemos al es que claro, aquí ya estamos haciendo la unión de los ¡Fusión! episodios y entonces ya empieza a entenderse todo. Pero Claro, sí. El partido Ba'ath al final está en muchos países de Oriente Próximo, socialismo panárabe, quédate con eso, otro tema que tendremos que tocar. Pero bueno, aquí todavía no está Saddam Hussein, ya saldrá. Y desde ese momento en el que el partido Ba'ath llega al poder y sobre todo desde que Saddam Hussein se convierte en el dictador de Irak en el año 79, el país, Irak, va a entrar en una dinámica de guerras regionales que van a marcar muchísimo la región y, por supuesto, al pueblo kurdo, claro. Sí, además de verdad, porque ya con Hussein, Irak entrará en guerra con Irán en 1980, una guerra que se alargará 8 largos años. 79, año también de la Revolución Islámica de Irán, o sea que Eso es, todo se sí, suma. Eso es. Y al poco de salir de esta guerra, por si fuese poco, Irak invade Kuwait, Sí. dando paso a la Primera Guerra del Golfo.
Evidentemente se llama primera porque le sucederá una segunda en 2003 y que, bueno, de esta ya no vamos a adentrarnos tanto, pero sí que es importante tener presente las dos anteriores. Y toda esta movida, ¿a los kurdos cómo les afecta? Porque claro, son el jamón del sándwich en un montón de cosas, de la guerra con Irán, de la guerra con Kuwait, que sientan los Estados Unidos y los kurdos allí viendo aviones pasar. Eso es, pues ellos juegan un papel bastante importante, yo diría, porque lo cierto es que desde que Qasim, este iraquí que da el golpe de Estado en 1958, el movimiento kurdo se convierte en una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Pero empezando por el principio, la llegada de Qasim al gobierno en Irak abre un periodo de esperanza para los kurdos. ¿Y esto por qué es Qasim el constructor del consenso? Un poco sí, ¿no? A ver, porque al principio Barzani se llevaba bastante bien con él. Es un poco más de relaciones personales, ¿no? De hecho, permanece al lado de Qasim en el poder hasta adquirir el control absoluto del PDK. Es un poder que, por cierto, se ha mantenido en la familia a pesar de las luchas internas que ha habido y las tensiones entre los cabecillas. O sea que no pensemos que el movimiento kurdo iraquí ha sido un bloque unido tampoco, ¿no? Es que Barzani, hijo, es el que... No sé si todavía gobierna o se murió ella, pero hasta hace 2 telediarios gobernaba la región autónoma del Kurdistán en Irak. O sea que aquí tiene pinta de que hay mucho esto de relaciones personales, de un rollo patrimonial del poder. O sea, hay aquí cosas curiosas. Familias que controlan ciertas cosas y tal. Y aquí, claro, de nuevo estamos hablando de Irak, ¿no? Entonces luego hablaremos de otros viajaremos países. A otros sitios. Eso es. Pero bueno, las buenas relaciones no duran para siempre y la relación entre el PDK y Qasim acaba estrepitosamente mal porque pasaron de ser aliados a tener a un Qasim prohibiendo cosas como el uso de la vestimenta kurda para funcionarios. O sea, una reacción de, oye, pues ahora voy contra lo kurdo. Claro. Y bueno, como hemos dicho, Qasim acaba siendo derrotado y los baathistas pues llegan al poder, ¿no? Esta primera década de los baathistas, es lo que hemos dicho, todavía no tiene a Saddam Hussein haciendo sus barbaridades por la presidencia. Entonces, en este periodo pre-Saddam Hussein, bueno, ¿qué tal le va a los kurdos? Más allá de que, bueno, hemos dicho que les prohíben las vestimentas y demás. Pues a ver, ni tan mal, ¿no? Porque entre unas cosas y otras, Barzani consigue administrar una región kurda semiautónoma hasta 1975 y hay que decir que es un periodo que a nivel interno está marcado por la tensión, porque, bueno, Barzani, igual que Öcalan en Turquía, adoptó una postura política distinta de la que se vivía en las calles, ¿no? Además, su estrategia había sido la de apoyarse en Irán y esta se trunca cuando el Shah pacta con Saddam Hussein, renunciando a apoyar los conflictos étnicos. Y además en el 75, por las discrepancias internas, se crea un nuevo partido de corte más moderado y democrático, que era la Unión Patriótica del Kurdistán, o UPK, que lo dirige un tal Jalal Talabani, que había sido una figura central del PDK. O sea, aquí ellos ya empiezan a separarse entre ellos, a crear distintas facciones, distintos partidos. O sea, que los kurdos iraquíes... Barzani se apoya, o se medio apoya en el Shah de Irán, sí. Que era el que había reprimido a su padre y le había echado. Joder, es que madre mía, claro. Esto es Juego de Tronos. Pero luego llega el Shah, se alía con Saddam Hussein y entonces pues todas esas lógicas cambian. Eso es. Y todo estamos pre-79, porque claro, esta gente todavía está por aquí, ¿no? Y el caso es que, bueno, en el 75 Barzani pierde su legitimidad y autoridad y muere 2 años después, ¿no? El mismo año, de hecho, en el que Saddam se convierte en el líder de Irak. Y como hemos dicho, el poder se queda en la familia y es sustituido, pues como decíamos, por su hijo Masud Barzani. O sea, seguimos hablando de los Barzani hijo. Barzani Pero segundo. Aquí vemos cómo estos años pre-revolución iraní se están cocinando muchísimas cosas también en la cuestión kurda. Sí, aquí hay un chup-chup muy interesante que lo vamos a contar ahora. Pero antes toca nuestra sección Testimonios. Nosotros seguimos insistiendo hasta que Pablo se digne hacernos una cortinilla o algo así, ¿no? Pero si no, la medio simulamos nosotros. Hoy vamos con un correo que además deduzco del correo que todavía no es suscriptora esta persona, así que queda ahí el bif para que lo haga, pero bueno, es un testimonio bonito, así que lo hemos traído a nuestra sección. Nos dice: hola chicos del Orden Mundial, me llamo Nuria y soy una oyente granadina que nos escribe desde la otra punta del mundo. Vamos a ver que esto es literal. Quería daros las gracias por la compañía que me hacéis durante probablemente los meses más duros de mi vida. Os escucho cada día durante casi 10 horas. No sé si, claro, repitiendo el episodio en bucle o varios episodios, pero bueno. A ver, tenemos muchos episodios, espero que le dé para 10 horas. Si empezó por el principio, le da. Y dice: mientras recojo papayas en un pueblo de menos de 3.000 habitantes perdido de la mano de Dios. Papayas, como los Minions. Os cuento.
Hace 6 meses me mudé a Australia con mi novio, con una de estas visas que tienen los australianos, que te permite vivir y trabajar aquí durante un año, con la opción de quedarte un segundo año a cambio de hacer ciertos trabajos en ciertos sitios durante 88 días. Iba a decir que son un poco nazis los australianos con el tema de la inmigración y encima te ponen los 88 días. Un poco sí. Si algún día hacemos algo... Bueno, no voy a prometer, pero si si algún día, es un hipotético, no si es una promesa. Si algún día hacemos algo de Australia, todos los movimientos migratorios y las relaciones que tienen también en el Pacífico con otros estados, también es súper interesante a cuestión migratoria. Pero bueno, Nuria y la sus tenemos papayas. ahí recogiendo papayas y es en Australia, dice, y es por eso que de pronto soy una jornalera que conduce tractores y recoge fruta tropical. Hace cosa de 2 meses descubrí vuestro podcast y sin yo tener ni idea de geopolítica ni relaciones internacionales me habéis cautivado y estoy aprendiendo muchísimo. Siempre tenía la sensación de no tener ni idea sobre los temas de actualidad política o los de cultura general de la historia y ahora soy una friki que no habla de otra cosa por vuestra culpa. Hacemos proselitismo friki, es Totalmente, increíble, es muy guay. Totalmente, llegas a gente de lo más variopinta. Hacéis un trabajo estupendo, gracias de corazón, porque entre bichos, arañas y serpientes venenosas, la bichería que hay en Australia no la hay en una isla diseñada para matarte. Eso es, pero vamos. Desde ¿cómo eran? Los emus. Los emus, emus. Arañas como camiones. O sea, es un lugar terrible. También fruta podrida y horas bajo el sol y la lluvia. Escucharos hace que se me pase el tiempo volando. Me hace sentirme un poquito menos lejos de mi casa y mucho más cerca de las distintas realidades de este mundo. Os animo, mira, a hacer un episodio sobre Australia. Ya lo deja caer, claro. Habrá que hacerlo. Que sabemos muy poco sobre este país tan distinto al nuestro y en especial del nuevo boom de mudarse allí en busca del sueño australiano. Es verdad que también ha habido en España gente que se ha planteado lo de mudarse a Sí, yo conozco a bastante Australia. gente, de hecho. Sí. Por eso. Entonces, bueno, quizá ni tan mano de obra para hacer la segunda guerra del EMU y esta vez sí, ganar a los pajarracos. Qué bonito. O sea, cuando amenizamos el trabajo a la gente, o sea, en general que nos escuchen en cualquier situación es chulo, ¿no? Pero cuando amenizamos el trabajo, me hace especial ilusión. Bueno, y además recoger papayas, que tiene pinta de no ser un trabajo especialmente agradecido. No, por lo que cuenta es complicado. Así que nada, muchísimo ánimo, Nuria. Esperemos que te vaya todo muy bien por Australia y muchas gracias por escucharnos, Jo. Y también respect a la gente, bueno, de España y donde es, que se va por ahí al mundo a buscarse la vida como buenamente puede, porque aquí no somos capaces de ofrecer un futuro. Y aunque sea pues, buscando papayas, pues es como toca salir adelante. Estos, claro, son expats, no son inmigrantes o emigrantes desde España. Pero bueno, también nos promete unos piononos de Granada. Esto también había que hacer. Y ahí ya estás ganado el corazón de Fernando. Eso es. Yo creo que nos escuchó a raíz de algo, que en el que mencionamos los piononos, estaba Eduardo por aquí, que nunca los había probado. Entonces, bueno, pues nada, ahí queda. Muchísimas gracias. Y sí, como Nuria, después de recoger papayas, quiere suscribirte, esto ya es un poco de ejercicio de ciencia ficción, pues nada, que sepas que tienes la libreta y te la mandamos a cualquier sitio de España. No llega hasta Australia, lo siento, no va a llegar hasta Australia la libreta, pero en cualquier caso te la mandamos a cualquier sitio de España. Yo qué sé, si vives en Australia y vienes a España a ver a la familia, a comer turrón, pues coges, te la dejamos aquí y luego ya te la llevas. Eso lo hacemos sin ningún problema. Y con el código podcast, pues tienes además un 10% de descuento en toda la suscripción anual que te ofrecemos. Que además, también agradecimientos, que hubo mucho amor por el capítulo de Compunzadas. Sí, Jo, os ha gustado mucho, estamos muy contentos, Sí. Nos gustó mucho hacer ese episodio, así que nada, plantearemos futuras cositas, pero sí, fue una colaboración muy guay y nos alegra un montón que estéis respondiendo también y que os esté gustando, Eso la es. verdad. Si os gusta y queréis más capítulos con punzadas, a pasar la tarjeta, chavales, que esto no se sostiene solo. No, pero eso, que si os gusta el podcast y estas colaboraciones que hacemos con otros podcasts, sea Franco o sea Punzadas, Inés y Paula, pues maravilloso, y al final, como mejor nos podéis ayudar y contribuir a que hagamos más, es suscribiéndoos. Código podcast y os llevéis además la libreta. Esto es No es el fin del mundo. Entonces, como veníamos hablando, esto al poco de la llegada de Saddam Hussein al poder, se inicia la guerra de 8 años con Irán. ¿Aquí los kurdos tienen un papel importante? Pues la verdad es que mucho. Ah, mira. Sí. Por un lado, esta guerra sirve de cortina de humo para poder mantener la violencia estatal contra los kurdos. Y por otro lado, esta se agrava por la postura que los kurdos adoptan en el conflicto. Sí. Y dirás, bueno, pero ¿qué postura puede ser como para que las cosas empeoren? Claro. Pues la de unirse con las fuerzas enemigas. Bueno, entonces, claro, Sí. se entiende que... Sí.
Los kurdos de un bando y de otro apoyan al contrario. Es decir, Irán apoya y arma a los kurdos iraquíes e Irak hace lo mismo con los kurdos iraníes. Lo que quiere decir que, evidentemente, cada uno de los dos estados estaba diciendo, oye, mis kurdos nacionales están aliándose con el enemigo. O sea, les consideran como una proxy, ¿no? Como un rollo quinta columnista que les podía usar contra el contrario, ¿no? Claro, al final esto pinta muy mal en un contexto de guerra tan larga y tan compleja, ¿no? Sí. Pinta especialmente mal. Y de hecho, Hussein intenta poner fin al problema kurdo con una violencia desmedida que se traduce en la que se conoce como la Operación Anfal, que es para castigar a los kurdos, básicamente, a los que considera traidores y colaboracionistas. El primer paso de Anfal fue lanzar gas mostaza sobre la población, Está feo, junto con un abanico de gases neurotóxicos suministrados por nuestro buen amigo Estados Unidos. Ah, mira. Sí. El bombardeo dura 5 horas, provocando la muerte de hasta 5.000 kurdos, y esto no se queda ahí, porque de forma paralela, Saddam también ejecuta, encarcela, desplaza y hace desaparecer a miles de kurdos y destroza cerca de 3.000 aldeas, que básicamente quedan reducidas a cenizas. Yo creo que fue Ali el Químico, le llamaron o algo así, porque Sí, luego en la segunda invasión ya se lo ventilaron. Sí, esto es el momento del uso de armas químicas por parte de Saddam Hussein. Es también donde se ve muy bien esa brutalidad de Saddam Hussein y cómo se exporta esa imagen de cara al mundo, ¿no? De Saddam Hussein es esto también, ¿no? Y bueno, con estas pues llegamos a 1990 y a la invasión de Kuwait, que tampoco terminó bien para los kurdos. De nuevo, en este conflicto encontramos a un actor externo que intentó instrumentalizar la lucha kurda para ganar la pelea contra Saddam, ¿no? En este caso no es Irán, sino Estados Unidos, quien instó a los kurdos a rebelarse contra el gobierno de Saddam Hussein, pagando una vez más unas duras consecuencias. Claro. El caso es que esta situación es denunciada internacionalmente, provocando que Estados Unidos y Reino Unido creasen una zona de exclusión aérea en el Kurdistán para intentar proteger a la población de los ataques de Saddam Hussein. Y evidentemente, bueno, no lo hacen por empatía o por caridad, sino por sus intereses en Irak. Pero esto, en cualquier caso, ayuda a que se logre un Kurdistán autónomo y que esta vez Saddam Hussein es algo que sí que acepta, claro. Le ganan la guerra, pues ¿qué va a decir el señor? Claro, justo. Así se constituye una región autónoma de 40.000 kilómetros cuadrados en la que los kurdos reconstruyen su identidad, su propio ejército, policía, sistema judicial, parlamentos, varias cosas que puede tener un Estado, ¿no? Se celebran elecciones en 1992 en las que el PDK y la Unión Patriótica del Kurdistán, el UPK, obtienen resultados muy similares y los escaños en el Parlamento se convierten en un motivo de disputa, ¿no? Está todo muy reñido. Así, el recién creado Kurdistán autónomo se divide en dos zonas: la fronteriza con Turquía, liderada por el PDK, y la fronteriza con Irán, controlada por el UPK. Sí, así vemos también que las tensiones que ya había en el momento del primer Barzani con Talabani, que es el que crea la UPK, siguen presentes también en el mandato de su hijo. Claro, que luego hay disputas internas solo dentro del Kurdistán iraquí. Sí. Y de hecho, estas disputas internas acaban explotando en 1994 en una guerra civil kurda iraquí que no terminaría hasta 4 años más tarde con la mediación de Estados Unidos. Claro, y esta era la gente que más lejos había llegado en esa búsqueda de la independencia, porque al final luego haremos ese viaje, ¿no?, por otros kurdistanes que están todavía como más retrasados en ese avance. O sea que aquí Estados Unidos vuelve a entrar en escena, pero esta vez ya no es un conflicto regional, sino es el propio panorama o situación, contexto interno iraquí, ¿no? Sí, Estados Unidos está presente, igual que estuvieron las potencias europeas en la caída del Imperio Romano, que hemos comentado al principio. Bueno, romano no, será otomano, perdón. Romano, ojalá no. Estados Unidos ojalá metió en la caída del Imperio Romano. No. Todos los chavales en plan, ¡bien! Claro. Bueno, es una alineación que de Estados Unidos que en la lucha kurda, que ha estado condicionada, pues como siempre, por una serie de promesas e intereses. Los kurdos, por un lado, querían autonomía y Estados Unidos podía prometérsela, y por su parte Estados Unidos quería acabar con Saddam al mismo tiempo que mantener a los kurdos alejados de Kirkuk. ¿Qué es Kirkuk? Es una ciudad petrolífera en Irán que los kurdos querían como capital, pero que otras potencias como Turquía reclamaban para sí mismas y no querían bajo ningún concepto que una zona con tantísimos recursos petroleros acabasen en manos kurdas. O sea, que Estados Unidos hizo ahí un poco el rollo, no sé si salomónico, pero sí como, bueno, vamos a calmarnos todos un poco y vamos a, sobre todo a no mover mucho la balanza que se nos descompone. Sí, entonces es una relación que, aunque sí que ha servido para afianzar la autonomía de la región, que de hecho es el único caso en el que el Kurdistán funciona como región autónoma internacionalmente y nacionalmente reconocida, también ha traído consigo
episodios bastante macabros, como el apoyo kurdo a barbaridades como el bombardeo estadounidense contra la población árabe en pos de los intereses nacionalistas. Claro, que de hecho los kurdos iraquíes lucharon de manera bastante fuerte contra Daesh, pero sí hubo cierta tensión, ¿no?, de hasta dónde se podían expandir una vez Daesh fue medio derrotado, porque querían quedarse con zonas árabes. Luego ellos también tienen mucho petróleo. Luego también han tenido una relación tradicionalmente muy buena con Estados Unidos, ¿no?, con presencia militar estadounidense también para luchar contra Daesh. O sea, que hay como muchas variables entremezcladas que a veces son muy sensibles, pero que también ayudan a explicar el presente. Esto es lo que decíamos, ¿no?, que esa relación entre kurdos iraquíes y Estados Unidos es muy clara, pero un poquito más allá, al otro lado de la frontera, en Turquía, pasa lo opuesto, porque Estados Unidos se posiciona al lado del gobierno turco en su lucha contra, bueno, yo creo que la organización que es más famosa, ¿no?, del pueblo kurdo, que es el famoso PKK. Sí, yo diría que la imagen de resistencia kurda por excelencia es la del PKK, ¿no?, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y bueno, el nacimiento del PKK no llega hasta 1974, pero desde su creación ha sido clave tanto para las dinámicas políticas dentro de Turquía como para el desarrollo del movimiento en Siria. Aquí ya nos estamos alejando al caso más turco, más sirio, pero sí. Claro, aquí ya nos vamos de Irak, abandonamos un poco ese lugar que ya le hemos explicado. En el caso del PKK, en Turquía, ellos sí que desde el principio utilizan las armas, o sea, se caracteriza por la lucha armada. Sí, pero con matices, ¿no? Porque el propósito sí que era desde un inicio enfrentarse al Estado turco a través de guerrillas para independizarse y formar un Kurdistán unificado y socialista. O sea, la lucha armada es una tarea inmediata, pero durante sus primeros años es una lucha centrada en combatir primero a una élite tradicional kurda y unos terratenientes kurdos, precisamente. O sea, que también tiene un componente, no sé si de guerra civil, pero sí de limpiar primero, barrer la casa. De lucha de clases, un poco. Eso es, o sea, sí, porque sí, en el fondo es Partido de Trabajadores del Kurdistán, entonces tiene un elemento socialista de lucha de clases muy, muy fuerte, ¿no? Claro, y que lo que hemos dicho que es que no todos los kurdos pensarán lo mismo, o sea, que habrá kurdos, pero yo que sé, que serán favorables a Turquía. Pues también hay que dirimir un poco esa cuestión antes. Claro, esto seguramente Edu lo contaría muy bien, ¿no? Pero no estamos hablando al final de esta élite kurda. Cuando hablamos de ellos, no es un grupo que, bueno, pues eso, que a menudo colaboraba con el Estado turco, ¿no? Claro. Y ser percibidos como pro-Estado implicaba ser contrario al proyecto nacionalista kurdo. Entonces, claro, esto es interesante. Sí, además, justo con lo de la lucha de clases, hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras organizaciones kurdas como la de Irak, porque Barzani en Irak venía de una familia bastante acomodada, la composición del PKK era eminentemente de clase baja. Estamos hablando de jóvenes de bajo nivel educativo y familias pobres de pueblos y ciudades pequeñas. Las élites kurdas estaban representadas por otros partidos. El PKK era la representación de los sectores más marginales de la sociedad. Que a lo mejor la élite se había turquificado un poco más, ¿no? O era más favorable a otras. Evidentemente no una posición marxista-leninista. Sí, eran más pro-Estado que... Claro. Que pro PKK. Claro, aquí también es muy interesante ver aquí ya lo hemos visto en Irak, ¿no? Pero este es otro matiz más a la complejidad también del pueblo kurdo, esa complejidad interna. Y entonces, volviendo al tema de la lucha armada, el PKK no comienza con la guerra popular como tal hasta el 84, o sea, una década más tarde de su creación, ¿no? En 1980, Turquía había vivido un golpe de Estado que provocó la huida de los miembros del PKK y de su fundador, Abdallah Öcalan, a un valle libanés controlado por Siria. Y en ese exilio es donde empiezan a entrenarse para dar paso a la guerra contra el Estado turco. Y aquí que vemos otra vez la interconexión o transnacionalidad de la lucha kurda, ¿no? Que ya habíamos visto entre los kurdos de Mahabad y de Irak. Porque para poder crecer, formarse y proyectarse, el PKK necesita a sus vecinos kurdos también, que como veremos más adelante, pues estos kurdos sirios necesitarán también a su vez el apoyo del PKK. O sea, ahí vemos todas esas relaciones transnacionales. O sea, que hay de fondo siempre un sentimiento común de lucha y una red de alianza, aunque luego pues ellos en sus respectivos territorios se centren en luchas concretas y algo diferenciadas. Que si en los 80 acaban en un valle libanés controlado por Siria, a lo mejor conocieron a Hezbollah en sus orígenes, porque esa... Sí, y a la resistencia palestina. Claro. Es que estaba todo el mundo ahí, es que el Líbano es un país muy pequeño y está toda esa todo el mundo gente se metida. conoce. Sí, tal cual. Bueno. Otra cosa que también está presente de fondo en las bases de la lucha kurda de los 4 países es la relación con la URSS y sobre todo la influencia ideológica que ésta tiene en el movimiento. Claro. Es algo que ya hemos visto con Irak y con Irán, pero que se extiende también al pensamiento de Öcalan. Tanto los primeros años de existencia del PKK como los primeros de la guerra popular contra el Estado están muy marcados por raíces ideológicas de extrema izquierda.
la lucha kurda en Turquía bebe de los relatos de la Revolución Cubana y del maoísmo, sobre todo del maoísmo. Esta gente era de línea dura. Sí. Veían a Turquía como una especie de colonia de Estados Unidos, pero también al mismo tiempo a Turquía como una potencia colonizadora sobre el pueblo kurdo. Colonización sobre colonización. Sí. Entonces, el objetivo era lograr la independencia del Kurdistán y esto se convierte en algo prácticamente sagrado. Todos los lemas, los reclamos y la publicidad del PKK durante esos años gira en torno a la idea de que vivir de espaldas a la revolución del Kurdistán es sinónimo de vivir como un animal. Joder. Ostras, sí que aquí el matiz de bárbaro, también sí. hay puesto, eso es interesante. Sí, que a lo mejor se pensaron que podían hacer como una especie de Vietnam, ¿no? En el Kurdistán para con Turquía, como mira, independizados y dejarnos en paz. Pero bueno, que al final también esa visión de Turquía como un yugo colonial implica que en la otra cara de la moneda, evidentemente, el PKK pues eran los combatientes que luchan por esa revolución democrática más justa y tal. Sí. Un poco como el Vietcong. Y además su teoría de la revolución, igual que con Vietnam, está muy influenciada por la idea maoísta de guerra popular prolongada. ¿Qué es esto? Pues es una estrategia que según la cual el primer paso de la lucha armada son ataques puntuales y retiradas. Pero estos se van aumentando en intensidad y en frecuencia para ir posicionando al Estado como en una postura defensiva mientras tú vas ampliando tu influencia. Esto eventualmente llegaría a una suerte de lucha o guerra convencional y ahí ya, pues, con todo, ¿no? Sí, esperando el colapso del Estado, Sí. que diga, mira, yo no puedo seguir desgastándome aquí, os doy lo que queráis, pero dejadme en paz. Claro, y este es el marco que se sigue hasta mediados de los años 90. Es como una evolución un pasito más de esa guerra de guerrillas, pero Sí. con aspiración a que se convierta en algo más serio, ¿no? Claro. Es interesante a nivel estrategia. Y bueno, sin embargo, a pesar de coger muchos aspectos del maoísmo, el PKK se distanciaba de estos en un aspecto fundamental, porque para los maoístas debía haber una separación entre ejército y partido. El partido mandaba sobre el fusil y el fusil nunca puede mandar sobre el partido. Claro. Sin embargo, en el caso del PKK, brazo armado y brazo político, pues todo esto estaba unido, ¿no? Y claro, todo esto provocaba que los primeros años de guerra pues sean tremendamente violentos, tanto por parte del PKK como por parte del Estado. Y es a partir de los 90 cuando todo esto cambia, porque aunque es cierto que se mantiene la guerrilla, Öcalan da un giro de 180 grados a la base ideológica del partido. Que además ya habría caído la Unión Soviética, o sea que habrían perdido uno de los padrinos, y es además en los años 90 cuando el PKK empieza a tener dificultades, por lo que esa idea maoísta no funciona, y Siria, que hasta el momento había estado ofreciendo asilo a los militantes del partido, llega a un acuerdo con Turquía para luchar contra el terrorismo y pues entiendo que el PKK se queda en fuera de juego, y en esa misma línea Estados Unidos en el año 97 designa al PKK organización terrorista, o sea que todavía más presión. Y en ese momento, pues Öcalan se ve obligado a ir saltando de país en país para buscar refugio, para no caer preso. Sí, desde Siria pasó por Rusia, Grecia e Italia hasta llegar a Kenia, la gira internacional de Öcalan, y es allí donde lo interceptan y lo detienen, en febrero de 1999. Aunque cumple cadena perpetua desde entonces en una prisión de alta seguridad, pues sigue siendo el líder del partido, sigue liderando el PKK desde la cárcel. Sí, hizo la declaración esta que hemos mencionado al principio del episodio, ¿no? De pedir a la organización que abandone la lucha. Que aquí te ríes mucho de mí, pero aquí hay alguien en esta mesa que en febrero del 99 no había nacido. Ah, es verdad. Pues no. La frase de esto pasó cuando todavía no había nacido, esto ya empieza cada vez, cuanto más cada tiempo vez pasa, más complicado se pone la situación. Pero bueno, que de hecho es en lo que hemos dicho, ¿no? Que en la cárcel cambia el objetivo del PKK y esa orientación política que provoca básicamente, mucho que el suflé se baje, ¿no? Porque muchos PKKenses, fans del partido, pues se desilusionen por este giro de Öcalan, que lo consideran una traición. Bueno, este tipo de cosas siempre generan una reacción de, ¡guau! Ahora eres un traidor, nos vendes, etcétera, etcétera. Pero bueno. Claro, ideológicamente hay un cambio radical porque Öcalan ya no persigue un Kurdistán independiente, sino una solución democrática según la cual bastaba con que Turquía reconociese la existencia de los kurdos y respetase sus derechos básicos como la libertad de expresión o el uso del idioma kurdo, ¿no? Que recordemos que en Turquía pues había una prohibición y una persecución muy clara. Así como contexto, hay que tener en cuenta que la disolución de la URSS justo ocurre también en estos años y fue un golpe durísimo para todos los movimientos de resistencia de corte comunista.
Y no solo eso, sino que en Turquía cada vez avanzaba más el islam político, que atrae también a mucho kurdo musulmán que ve su identidad religiosa oprimida por un Estado laicista. Sí, así que Öcalan va mutando su discurso hacia la propuesta de un proyecto de confederalismo democrático en el que los kurdos de las distintas regiones pudiesen organizarse con cierta autonomía para cooperar entre ellos. En el fondo, orgánicamente parece que habían ido un poco hacia esa idea, sí, ¿no? Sí. Y entonces estas nuevas ideas, pues obviamente no gustan a todo el mundo, pero en cualquier caso se adoptan como la línea oficial. Y entonces el PKK pasa por una etapa en la que se busca la paz con el Estado turco, pero que terminará retomando la violencia en 2015 y reactivando la guerra. Ahora bien, el cambio ideológico salpica también a la visión que se tenía sobre la violencia. Mientras que al principio la lucha armada era esencial para derrocar al Estado turco y tomar el poder, la violencia ahora es concebida como autodefensa legítima. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es un elemento vehicular de las acciones del PKK, sino que solo es válida cuando sea para defenderse o en represalia por la violencia turca contra la organización, ¿no? La legítima defensa. Que ha existido, o sea, ha sido habiendo bombardeos y demás, o sea, que tampoco es que Turquía sea aquí un ser de luz. No. Y además, en cualquier caso, y entendiéndose de una manera u otra, el conflicto entre el PKK y el Estado turco ha provocado más de 40.000 muertos y a pesar de estar abierto desde hace 4 décadas, pues no se ha logrado ni la independencia buscada al principio ni la autonomía de después. Sigue estancado. Sí, en ese sentido Turquía sigue en su opción de máximos de que Turquía es un Estado, es indivisible, hay que turquificar a todo el mundo y además con la deriva autoritaria de Erdogan, pues esto como que ha tenido más peso. Al principio eran los laicos que querían, los militares laicos que querían turquificar el Estado, ahora es el AKP el que dice no, por aquí no, tampoco transigimos. Quienes sí han conseguido una autonomía, aunque es un poco de facto, son los sirios, los kurdos sirios. Y además, manteniendo estrechos vínculos con el PKK y con las ideas de Öcalan, que quizás los kurdos iraquíes fueron los más pragmáticos, los sirios han sido los más idealistas y como que les está saliendo medio bien. Pues veremos lo que pasa, pero bueno. Sí, a ver, no nos vamos a adentrar mucho en la guerra de Siria porque tenemos 2 magníficos episodios contando todo lo que tienes que saber sobre este tema, pero en resumidas cuentas es un contexto de conflicto interno, pues los kurdos dijeron, venga, esta es la mía, ¿no? Voy a aprovechar. Normal. Hay que pensar que llevan organizados desde 2003 en el Partido de la Unión Democrática y con el estallido de la guerra civil siria empezaron a operar a través de su brazo armado, que eran las milicias de las Unidades de Protección Popular y su versión integrada por mujeres, ¿no? Que esto creo que nos llegó mucho aquí a Occidente, todas estas, pues las luchadoras con sirias y kurdas y tal, ¿no? Que se llamaban las Unidades Femeninas de Protección. Y durante los primeros años de conflicto se posicionaron como uno más de los grupos contrarios al régimen de Bashar al-Assad, pero en 2015 se produjo un punto de inflexión. Sí, ¿por qué? Pues porque en la guerra de Siria no solo estaban operando las fuerzas de al-Assad y los grupos de oposición, sino también un tercer actor, que es el Daesh. Claro. Así, pues la lucha kurda no solo estaba siendo contra el régimen, sino también contra las filas de un Daesh que iba ganando terreno cada vez más. Llegamos a enero de 2015 y las milicias kurdas, agrupándose en la coalición militar de las Fuerzas Democráticas Sirias, impidieron la caída de la ciudad de Kobane, dando un vuelco no solo al propio avance del Daesh, sino también a la imagen internacional que se tenía de la lucha kurda. Los kurdos sirios se convierten en una pieza fundamental en la lucha contra el terrorismo y empiezan a contar con el apoyo de Estados Unidos, tanto en armamento como en coordinación de fuerzas. Claro, y en paralelo, al objetivo de derrotar al grupo yihadista, seguían construyendo su proyecto de autonomía política. Iban mano a mano esas dos ideas. Y aquí está la idea de la Rojava, ¿no? De la Rojava, que se apoyaba justo en el planteamiento de confederalismo democrático de Öcalan, siguiendo los principios de equidad de género, cooperativas y sostenibilidad ecológica. Es un proyecto que, por supuesto, pues no cuenta con buenos ojos por parte de Turquía, que ven ellos una réplica del PKK que considera terrorista y que teme que esto se convierta pues en un refugio y campo de entrenamiento para los militantes del PKK. Como un efecto dominó, ¿no? Sí, que se le desborde a su frontera. Claro, al otro lado de la frontera donde no lo puede controlar y que ahí pues se entrene y gane fuerza. Claro. Y esto no es solo un disgusto en el plano teórico, sino que Turquía activamente ha intentado boicotear la construcción y la autonomía de la Rojava con varias operaciones militares, como contamos en ese episodio, ¿no? Pero a pesar de todo, pues se ha mantenido a flote hasta el día de hoy. Es un territorio bastante autosuficiente y bastante viable, digamos. Sí, bueno, lo hemos contado aquí a lo largo de muchos episodios que todas las operaciones turcas en el norte de Siria han sido básicamente o sobre todo orientadas a boicotear en buena medida cualquier intento de empoderamiento de la facción kurda, porque efectivamente les da miedo, ¿no? Que si de repente los kurdos iraquíes ganan peso, los kurdos sirios ganan peso,
pues todo eso se les pueda pasar a Turquía y eso les da tremendo pánico. Como ya contamos aquí, la caída de los Assad ha traído un poco de incertidumbre en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, hay que ver la transición hacia dónde va. Hay un nuevo gobierno con un pasado yihadista más que evidente. Ahora hay que ver si se hacen tecnocráticos o moderados o lo que sea, pero en cualquier caso es una situación bastante delicada, cualquier transición política, y pues evidentemente aquí, bueno, lo hablamos en el episodio, en la segunda parte, ¿no? Si se reabría la guerra civil siria, si esto podía afectar a los kurdos, o si se alcanza una Siria democrática, lo dudo, pero en cualquier caso que no vaya por el tan autoritaria como los Assad, si los kurdos van a poder jugar aquí un papel más o menos relevante. Sí, y es que es eso, que no se tenía muy claro cuál iba a ser la postura del HTS, el principal grupo que derroca al Assad, sobre Rojava, si se iba a permitir la autonomía, si se iba a iniciar la guerra civil o cuál iba a ser el futuro de estos 1,5 millones de kurdos que viven en el norte de Siria. Claro, el HTS afirmó al poco de derrocar al Assad que no tenía como objetivo cargar contra la Rojava, y además el pasado 10 de marzo se llegó a un acuerdo preliminar entre el combatiente de las fuerzas democráticas sirias, que es Mazloum Abdi, que es ideológicamente afín a Öcalan, y el presidente en funciones del país, Ahmed al-Shara, para integrar a los kurdos en lo que va a ser el nuevo Estado sirio. O sea, están avanzando a priori en ese sentido. Como hemos dicho, hay que tener en cuenta que mientras la cuestión kurda en Siria estaba un poco en stand-by porque no se sabía qué iba a pasar, Turquía aprovechó para iniciar maniobras militares y bombardeos otra vez. Ellos se apuntan y dicen, venga. Contra las posiciones Erdogan dijo, bueno, pues para allá que voy. Claro. Pues eso, son movimientos que no son nada nuevo, pero sí que es verdad que llegan en un momento de decadencia del apoyo de Estados Unidos a la causa kurda. Entonces, esta negociación entre al-Shara y el comandante kurdo pro-Öcalan no tendría que haberle hecho mucha gracia a Turquía, pero ¿qué ha pasado? Pues que entre medias llega la carta de Öcalan sobre la disolución del PKK. Claro, el líder del PKK apareció por primera vez en 12 años en los medios de comunicación turcos anunciando que todos los grupos debían de poner las armas y que el PKK se disolviese. O sea, y Eduardo estaba aquí chillando en la oficina, básicamente. Y entonces se ha tanteado mucho si esto es parte de una estrategia de negociación de Erdogan para ganar apoyos que le permitiesen modificar la Constitución y alargar su mandato, o simplemente es un intento de zanjar el asunto que lleva pues siendo muy sangriento mucho tiempo, en un momento de incertidumbre marcado por el contexto de Siria, ¿no? Adaptarse también a ese cambio de contexto. Y el caso es que el PKK respondió de manera afirmativa y los sirios, por su parte, declararon que la disolución del PKK no tenía nada que ver con ellos, aunque Erdogan considerase que sí. O sea, que de momento parece que lo están respetando. Ya. Que, de hecho, esta negativa siria de poner ellos también las armas podría haber despertado asperezas en Turquía, pero justo le sigue la reunión que hemos comentado entre Abdi y al-Shara. O sea que este acuerdo sirio sirve también un poquito para guardarse las espaldas y garantizarse un hueco en la transición del país, manteniendo sus estructuras de Rojava, su base ideológica afín a Öcalan, pero al margen de lo que ocurre en Turquía. Sí, que a lo mejor es también un poco un cambio de cromos, ¿no? Porque está claro que el PKK, por, bien intencionadas que sean sus visiones, no ha conseguido lo que pretendía. En cambio, los kurdos sirios sí, también dependiendo del contexto. Hay veces que tienes suerte en el sentido de que se genera un caos y tú te aprovechas. Y también los kurdos iraquíes. Entonces, a lo mejor ha dicho, bueno, pues yo cedo mi parte a cambio de que quizás los kurdos sirios pues tengan un poquito más de peso. Pero en cualquier caso, esta conversación que mencionabas no ha sido la única entre ese comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias y otros dirigentes regionales. Quiero decir que aquí está habiendo movimientos entre el gobierno sirio y en general los kurdos sirios para ganar una posición dentro del nuevo país. Sí, desde la caída de al-Assad se han estado produciendo numerosos intercambios y conversaciones entre los 4 países del Kurdistán. Por ejemplo, y también respecto a Siria, ya en enero, antes de la carta del PKK, que eso fue en febrero, Abdi se había reunido con Barzani en el Kurdistán iraquí para abordar el proceso de cambio en el país y esa necesidad de apoyo y unidad entre todos los kurdos. Barzani es, de hecho, el que instó a los kurdos a tener ese encuentro en Damasco, que acabamos de mencionar, y a hablar como dueños del territorio, no como invitados en el norte de Siria, sino como... Bueno, yo estoy aquí, tengo el poder efectivo, que eso también hay que recalcarlo, es que al final los kurdos, sean sirios, iraquíes y tal, son los que tienen el poder efectivo del territorio, o sea, que no es, me tienes que dejar esto, no, oye, es como, oye, a ver cómo haces para yo cederte el poder. Sí.
Entonces, mientras a los sirios les estaba diciendo lo de reunirse en Damasco y mostrar que ellos controlan Rojava, también ha aplaudido la decisión de Öcalan y del PKK de dejar las armas, alegando que es pues, un momento de impulsar el proceso de paz a través de la lucha pacífica, civil y democrática. Así que parece que esta retirada del PKK puede reducir la presión militar de Turquía sobre el Kurdistán sirio y también sobre Irak. Claro, es delicado, pero bueno, parece que al menos están cambiando muchas cosas bastante rápido además en esta parte de Oriente Próximo. ¿Y qué perspectivas de futuro creéis que puede tener toda esta cuestión del pueblo kurdo, del Kurdistán, de los kurdistanes? Por aquí no lo hemos mencionado, pero creo que fue en 2017 cuando Barzani como que lanzó la sonda de oye, me voy a independizar unilateralmente, y le dijo Irak, como lo hagas te reviento. Sí. Y entonces se echó para atrás. Entonces como que también ese punto de lograr la independencia les cuesta, como que están más cómodos en una amplia autonomía que no tanto en la independencia total. Y también aquí va a ser interesante porque tú has estado allí, entonces justo esa perspectiva de que se cuece en el terreno, también es interesante tener esa perspectiva sobre el terreno, ¿no? No sé. Es que además fui solo 2 semanas después de que se proyectase el anuncio de Öcalan en la plaza de Diyarbakir, que es la ciudad en la que he estado. Revolucionados. Entonces, claro, pues yo me dediqué a hacer preguntitas. Y la verdad es que la llamada a la disolución del PKK ha tenido, por lo que he podido ver, 2 reacciones principales. Por un lado, tienes a una población que está evidentemente cansada de la represión del Estado, pero sobre todo de la violencia, venga de unos o venga de otros. Claro. Entonces, ha acogido muy bien esta noticia de alto al fuego y de una posible paz duradera. Y por otro lado, tienes a un sector que está más politizado, que su familia lleva años en el PKK, que también está cansado de la represión del Estado, pero precisamente por eso no está de acuerdo con la decisión de Öcalan y del PKK. Ya no solo por abandonar la lucha por la independencia o la autonomía, sino también porque es una rendición sin negociar avances significativos para el pueblo kurdo. Claro, que en el fondo es una reacción súper lógica, ¿no? Sí. De una población cansada y unos cuadros políticos militares que en el fondo quieren seguir luchando, que tienen esas ideas muy claras, como una claudicación, que nunca gusta, claro. Eso es. Y entonces también el futuro y el proceso a seguir yo creo que está todavía un poco en el aire, pero al final de manera inmediata para los kurdos de Turquía yo creo que la carta de Öcalan no parece traer consigo ningún beneficio directo, digamos, no se reconoce nada, no se avanza nada en esa lucha, no se habla de autonomía, de independencia, de liberación de prisioneros o de revalorización real del idioma kurdo, ¿no? Entonces aquí sí que puede tener sentido esa idea de capitulación. Sí. Pero sí que es cierto que si se disuelve verdaderamente el PKK sería la primera vez que se pone fin a la lucha kurda, no por medios militares, sino por decisión de los propios fundadores. Y eso también es muy, muy significativo y muy novedoso en todo lo que hemos visto de esta historia, ¿no? Simbólicamente es muy potente. Eso Les es. da cierta agenda también. También. Y al final puede ser una buena baza para el futuro, la voluntad de colaboración, el compromiso con la paz, tanto en Turquía como con el resto del Kurdistán, ¿no? Abrir más esa vía política si queremos y ver hasta dónde llega y tal vez eso llega a un punto de encuentro con Turquía o no, porque aquí también hay que limar muchas asperezas históricas de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, en Turquía esto ya no tanto, porque al final insistimos en la deriva autoritaria de Erdogan, pero el HDP, el partido que se asumió como prokurdo, tuvo cierto peso y fue significativo esa vía política y democrática que tuvo representación parlamentaria y demás hace pues como una década aproximadamente. Entonces como que se demostró que si se calmaban un poco las aguas y que si Turquía se comportaba como un estado medianamente democrático, había una oportunidad para los kurdos para participar de manera democrática. Luego, insistimos, pasaron cosas y se fastidió. Entiendo que el HDP, ya digo, no estoy muy puesto esto, Edu lo sabrá mejor o tú, Jara, ha ido a menos y ahora está como más reprimido, se les ha señalado mucho como un elemento prokurdo. Pero en cualquier caso, como que cada país ha conseguido a su manera encontrar un poco la vía en la que los kurdos pueden hacerse representar y tener cierto peso. Claro, cada país es un mundo, entonces, pues ellos buscan la manera, que es sí. lo interesante de esto. En cualquier caso, yo creo que la conclusión que podemos llegar aquí es que los kurdos son y seguirán siendo un actor muy relevante en Oriente Próximo, porque tienen el poder efectivo en partes de varios países relevantes y luego que son 30-35 millones de personas que lógicamente quieren hacerse oír y escuchar y hacer valer sus intereses. Esto ha sido un repaso un poco somero, como siempre, del pueblo kurdo. Siempre podremos entrar en la historia de países, siempre podemos entrar en el Kurdistán de X sitio, pero
para que tengas una idea general, este episodio pues es un poco el objetivo que tenía. Muchas gracias, Alba, por contárnoslo. Gracias a vosotros. Y muchas gracias también, Jara, por este estreno y además con un tema como el Kurdistán. Muchas gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad. Pues nada, ya te veremos por aquí más veces. Con otros temas que no sean los kurdos, claro, porque no pueden estar hablando todos los días del Kurdistán. Muchas gracias también a ti que nos escuchas, que nos ves a través de Spotify, en YouTube, que nos escuchas en iVoox, en Apple, en Amazon, en Podimo, donde sea, en el boca a boca. Y nada, recuerda suscribirte y apoyarnos con el código podcast, que te llevas la libreta y te la mandamos donde sea, por una suscripción anual. Y nada, que nos tienes muy pronto aquí de vuelta en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.